amigos del conferenciante, bienvenidos a Junto. Gracias a todos vosotros. Bien, la conferencia de hoy toca un tema muy interesante, la fascinación por lo judío. De alguna forma esto va al meollo de nuestra asociación, la Amistad Judeo-Cristiana. Es cierto que la fascinación por lo judío puede ser en positivo, entonces filosemitas, amantes de los judíos, como puede ser nuestra asociación, o puede ser en contra, antisemitas. Don Amadeo ahora nos explicará todo esto. Yo solamente quisiera recordar una pequeña anécdota, una palabra de Roosevelt, el que fue presidente de Estados Unidos. Decía, los filosemitas son antisemitas, pero menos. Con esto ya nos centramos un poco. Presento a don Amadeo Ribelles Fuentes, nació en Sagunto en 1945, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, diplomado en Dirección y Administración de Empresas ESADE en Barcelona, diplomado en Estudios Clásicos por la Universidad Sacro Cuore de Roma. Ha sido director general de Caja Sagunto y director de Relaciones Exteriores y Patrimonio Artístico de la Fundación Bancaja. Ha participado en cursos y congresos financieros y de sociología, arte e historia en España y en el extranjero. Ha suscrito numerosas publicaciones y dictado conferencias sobre temas de su especialidad. Miembro de diversas entidades financieras y culturales. Promotor y directivo de varias instituciones culturales y sociológicas. Es socio de la Amistad Judeo-Cristiana de Valencia desde el año 2001 y miembro de su Junta de Gobierno. Casado, tiene 4 hijos y 7 nietos. Don Amadeo, cuando usted guste. Bien. Buenas tardes en primer lugar y gracias por venir. Cuando el presidente Fontana me preguntó hace un tiempo el título de mi intervención en esta tarde, me aventuré con el tema de la fascinación por el mundo judío. La idea de lo que quería transmitir la tenía clara desde hace mucho tiempo, pero su articulación, verbalización, formato y modo de transmisión estaba oscura y espesa en mi mente. Hoy veremos si de entonces ahora he logrado aclararme. Acudamos en primer lugar al diccionario. Fascinación. Según la Real Academia, es la atracción irresistible que siente una persona o una cosa por alguien o por algo. Fascinar es cautivar de forma irresistible a alguien y retener de ese modo su mirada o su atención por alguna cualidad en la que se destaca. Es un impacto afectivo e intelectual que ejerce una persona, una idea o un acontecimiento por sus cualidades y acciones sorprendentes y atractivas. Viene del verbo latino fascina, fascinas, fascinare, fascinavi, fascinare, que significa encantar, hechizar, embrujar. Así pues, es una fuerza irresistible que te encanta, hechiza y embruja. Es cierto que desde que recuerdo, sin razón, me he sentido atraído por el mundo judío, pero ha sido una atracción moderada, una atracción dentro de un orden. Nunca he sentido ni una fuerza irresistible, ni he quedado encantado, ni hechizado, ni embrujado, que yo sepa, o quizás sí, y no he sido consciente. Fascinado por lo judío y por el mundo judío. Pero ¿qué es lo judío? ¿Qué es el mundo judío? Eso es mucho más difícil de discernir y de clarificar. Lo judío hace referencia a una religión única que se manifiesta en un solo libro, la Torá, que a su vez ha dado luz a miles de estudios sobre el libro y sobre otros libros sagrados de varias religiones. Pero no solo se trata de una religión, es una religión que se encarna en un pueblo,
en un grupo de gentes marcados todos en la carne por un sello identitario y de los cuales unos creen y otros no creen, pero todos se sienten por igual fieles judíos. No solo es una religión ni un pueblo, también lo judío está unido a un Estado casi recién nacido, con unos principios, unas instituciones, unas directrices morales y unas leyes escritas que tienen más de 3000 años y ha sido creado recientemente. También lo judío hace referencia a una lengua elaborada en un laboratorio hace unas pocas décadas, nacida ex novo, pero sobre una base de una lengua sagrada en la que no hablaban sus fieles desde hacía cientos de años, pero en la que diariamente se dirigían y se dirigen al Señor desde los 4 puntos cardinales, los hijos devotos del pueblo judío. Está también unido el término judío a una tierra indómita, de la cual solo con muy buena voluntad podemos decir que emana leche y miel. Tierra que muchos de sus hijos no han conocido ni pisado nunca durante generaciones y generaciones, pero una tierra mítica que nunca han olvidado y por la que desde hace 20 siglos han suspirado. Una tierra sagrada que también es sagrada para otras religiones. Un pueblo, una religión, unas leyes, unas costumbres, un modo de afrontar la vida que ha fecundado el útero de la humanidad y nos ha influido a todos los vivientes, seamos o no seamos judíos. En fin, remedando al judío Paso de la Vega, es un mundo extraño e increíble en el que se da una enorme confusión de confusiones y, sin embargo, es un mundo en el que sus hijos viven con normalidad en esta gran diversidad dentro de una unidad en lo fundamental. Si hay un mundo extraño y verdaderamente fascinante, no solo ahora, sino a lo largo de los últimos 3000 años, por lo menos en Occidente, este es el misterioso mundo judío, al cual no le cuadran demasiado bien los conceptos que son comunes a otros pueblos, a otras naciones, a otras razas o a otros estados. Es un mundo parecido a las cebollas, con muchas capas distintas superpuestas, pero que forman una unidad, o semejante a una granada, con 300 granos distintos, pero que conforman un solo fruto. Frutos ambos que, si se exprimen, dan unos zumos ásperos y salutíferos, que perfuman y que hacen llorar. Convengamos, pues, en que hay muchas personas, yo entre otras, que sentimos una fuerte atracción por el mundo judío y por su religión y sus tradiciones, sus mandatos y prohibiciones, pero su forma de comportarse y por todo aquello que sin razón alguna creemos que nos atrae. Convengamos también que hay muchas personas que sienten repulsión, rechazo instintivo, prevención, incluso miedo por este mismo mundo judío que a nosotros nos atrae. Es un caso insólito, es decir, encontrar a gente que se vea atraída o se sienta rechazada por los chinos y por la China, pues salvo el caso de coronavirus, hay pocos. Que se sienta atraída por Brasil y los brasileños, por la India y por los indios, por Indonesia y por los habitantes que no sabemos ni cómo se llaman, es difícil encontrar. Y eso que son países con cientos de millones de habitantes, y sin embargo, de los judíos que son apenas 14 millones, y además viven diseminados por el ancho mundo, la mayoría de nosotros tiene una opinión formada. Debe haber alguna razón profunda para que lo judío sea piedra de toque para todos. No conozco a nadie que sea contrario ni favorable al pueblo hitita, ni al mundo copto, ni a la civilización minoica o al pueblo ibero, por tomar una civilización más cercana. Algo debe tener el agua cuando la bendicen y algo debe de esconder el mundo judío cuando nos viene interpelado desde hace tantos siglos. Descendamos al mundo real. Mi primer contacto con el mundo judío, mi primer acercamiento, fue en mi infancia,
en el sagunto gris de los años 50. El concepto de judío que teníamos entonces se centraba en un estereotipo de judío histórico de los tiempos bíblicos o de la época de Jesús, el personaje que se reproducía en los grabados de los libros de historia sagrada, o como mucho en dibujos referidos a la época medieval y a su expulsión por los reyes católicos. Personajes barbados, de ceño fruncido, todos hombres, ancianos y con aspecto de enfado permanente. Por supuesto, ni conocíamos a ningún judío de carne y hueso, ni tan siquiera sabíamos de su existencia real. Y por otra parte, estamos hablando de los años 50, no teníamos o teníamos un conocimiento escaso y poco definido de lo que fue y representó el Holocausto nazi, y eso que hacía una década apenas que había sucedido. Recuerdo las primeras preguntas sobre el tema que hice en el ámbito familiar, y fue con motivo de Semana Santa. En las procesiones saguntinas de Semana Santa desfilaban y desfilan un grupo de guerreros de guardarropía vestidos de corto a la romana que se sitúan a ambos lados del Nazareno y en el Vía Crucis matinal del viernes y junto al sepulcro en el Santo Entierro. Al grupo de guerreros se le denomina los sayones, el sayons. Por supuesto, eran y son los malos de la película, los malos de la representación, pero no me quedaba a mí muy claro si tales sayones eran judíos, romanos, saguntinos. La pregunta se la hice a mi padre y fue sobre la identidad de los malvados sayones, y su respuesta fue clara: representaban a los romanos que acompañaban en el camino al Calvario de Jesús. No terminé de quedar satisfecho. Continué con las preguntas. ¿Entonces los sayones y los judíos eran buenos o malos? Mi padre me contestó sin pensarlo. Unos eran malos y estaban contentos con la condena de Jesús, y otros eran buenos y estaban tristes y apenados, porque Jesús era judío y todos sus amigos, los apóstoles, también eran judíos. Mi madre remató la faena. La Virgen y San José también eran judíos. Desde entonces me quedó claro para siempre que en todos los grupos hay buenos y malos, y que cada cual carga con sus culpas, y que las generalizaciones son siempre falsas e injustas. Tampoco he olvidado desde entonces que Jesús y la Virgen y toda su familia y todos sus amigos, todos eran judíos. Pasé al paso del tiempo y seguí atraído por el tema. Comencé a darme cuenta de que la presencia, el peso del mundo judío en el mundo civilizado era desproporcionado, demasiado grande para lo poco que eran y el escaso poder que tenían. Además, incomprensiblemente, las ideas y principios que han sujetado la bóveda de nuestra civilización cristiana eran también judíos. Es un enigma el cómo un pueblo tan pequeño numéricamente, establecido en su día al borde del Imperio Romano, sin la potencia guerrera de otros pueblos y muy pronto vencido, expulsado y disuelto en pequeñas comunidades de escasa influencia y menor poder económico y militar por diversos puertos mediterráneos, haya no solo sobrevivido, sino logrado imponer sus principios a otras civilizaciones más ricas, más elaboradas, más poderosas y con una cultura muy superior. Durante generaciones, durante cientos y cientos de años, las vicisitudes, los triunfos y derrotas de este pueblo mínimo han sido uno de los ejes de nuestra historia, y sus aventuras no solo han sido conocidas por la generalidad de los europeos, sino que forman parte del inconsciente colectivo de Occidente. Conocemos más nombres y milagros de personajes del Antiguo Testamento que de héroes y reyes de todos los antiguos reinos hispanos. Es inquietante, es fascinante. Está claro que el pueblo judío es un pueblo diferente, ni mejor ni peor que los demás, pero diferente. Me fascina su obsesión milenaria por una tierra seca de la que ellos afirman, como he dicho, que emana leche y miel. Un lugar pobre, con más desiertos que vergeles,
árido en su mayor parte, sin ningún atractivo, pero en donde han sucedido algunos de los hechos y los acontecimientos más decisivos de la humanidad. Una tierra que durante la mayor parte de sus casi 3000 años no ha sido pisada por el pueblo que la reclamó como suya y continúa considerándola suya, sin nunca olvidarla. Ni un país ni una ciudad fundada por uno de sus míticos reyes, la Jerusalén de David, en la que fijan todas sus esperanzas. Jerusalén, la ciudad mágica, 1000 veces destruida y 1000 veces vuelta a levantar, la ciudad que es, sin lugar a dudas, el ombligo del mundo. Ciudad santa para 3 religiones, casi siempre enfrentadas. Ciudad donde los colores tienen otros matices, en donde los olores son perfumes y en donde late más acelerado el corazón. La ciudad donde predicó Jesús, donde murió, donde resucitó. La ciudad donde se levanta el muro de los lamentos, lo que queda del viejo templo, la explanada donde se alzó el templo de Salomón y el santo de los santos, y la roca desde donde Mahoma subió al cielo a lomos de su caballo. El templo que destruyó Tito, pero que permanece grabado a fuego en la memoria de la humanidad. Mucha historia increíble para un solo lugar. Hay palabras que tienen un significado diverso según quien las pronuncia. La palabra Jerusalén es una de ellas. Es polimórfica y de un riquísimo contenido. No significa lo mismo Jerusalén, la roca de Sion para un cristiano que para un judío. Ni la explanada y la mezquita de la roca es lo mismo para un piadoso judío que para un devoto musulmán. Pero para todos, Jerusalén es una herida abierta, es un punto de trascendencia para todos. Con razón dice el salmista, que se me pegue la lengua al paladar, que pierda mi mano diestra su destreza si me olvido de ti, Jerusalén. Sí, me fascina saber el amor judío a la patria prometida, siempre soñada, pocas veces dominada, pero al fin de cuentas la tierra que les dio Adonai. Miles de años de exilio vigilante soñando con una ciudad, aunque sea una ciudad santa, es mucho tiempo, da mucho que pensar. Me fascina también el aislamiento interior del pueblo judío a lo largo de la historia, su soledad voluntariamente aceptada, una soledad que implica separación de los otros pueblos y de las otras gentes de su entorno, una separación tanto física como espiritual, una separación clara con el gentil. Es un pueblo, el judío, que ha creado desde hace siglos un mundo suyo, autónomo y diferente, con reglas y costumbres propias, lengua sagrada y otras lenguas profanas, un pueblo endogámico que después de tantos siglos de cruces debería ser un pueblo débil y cerrado, incapaz de aportar brillantes ideas a la sociedad, y que sin embargo es un ejemplo de modernidad y de imaginación, un pueblo capaz de crear un Estado nuevo, convertirlo en un Estado puntero, mientras que a la vez lucha en una guerra permanente contra sus vecinos, contra todos sus vecinos que le rodean. Se precia de su diferencia, que valora y lleva con dignidad. Creen saber lo que son y cuál debe ser su actuación en la sociedad y cuáles las consecuencias que comportan. Ese permanente destierro no los dispersa, ni los mezcla, ni asimila. Los une entre sí en torno a la ley, en torno al libro santo, de donde emana su unidad y su razón de ser. Estas realidades han propiciado la creación de una cultura propia, una forma de ver y sentir diferente que se va transformando y evolucionando a lo largo de la historia, pero siempre dentro del grupo, siempre dentro de los sometidos a la ley y al pacto de la alianza. Cargan con una pesada carga del pacto con el Altísimo, una historia que les marca y que les identifica. Me fascina que todo gire alrededor de un Dios personal que ha suscrito un pacto contractual. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. No se trata de fe, se trata del cumplimiento de los términos contractuales. Y esa relación viene fijada en unas normas concretas escritas en la Torá. Una ley inmutable, inalterable, pero a la vez 1000 veces interpretable.
Me fascina su concepto de identidad. Es judío, el hijo de madre judía y punto, con independencia de sus sentimientos y casi de sus creencias. Hay quien dice que lo importante no fue que el Altísimo eligiese a ese pueblo, sino que el pueblo aceptase el ser elegido y que aceptase su destino. Todo queda bajo la ley, una ley escrita, como he dicho en el libro, un libro en donde se leen las más crueles de las sentencias y las expresiones más sutiles y elevadas que mano humana haya escrito. Solo por los versos del Cantar de los Cantares la fascinación vale la pena. Miles, millones de personas a lo largo de los siglos, generalmente los mejores, las mentes más brillantes de un pueblo de mentes brillantes, han dedicado su vida entera, están dedicando su vida entera, a tiempo completo, a estudiar e interpretar ese libro sagrado, fuente de sabiduría para todos los hombres. Pero hay otros aspectos, hay otras realidades que también los hacen fascinantes. ¿Qué les hace a los judíos ser un colectivo históricamente tan influyente? La pieza fundamental de esta influencia es, sin duda alguna, la instrucción de todo un pueblo, del conjunto del pueblo. Hace más de 1000 años que no hay un judío analfabeto. Algo tendrá que ver. Claro, ¿cuál es la razón? Sería una vergüenza no poder cumplir el mandato del adulto. Sería una vergüenza llegar al Bar Mitzvah a los 13 años sin poder leer el texto sagrado para ingresar en el mundo de los adultos. Eso marca. El Bar Mitzvah es un rito de paso, uno más de los ritos que los adolescentes deben superar para entrar en la edad adulta en cualquier cultura. Esto ocurre en todos los pueblos desde los tiempos primitivos. La diferencia estriba en que en la mayoría de los pueblos el rito de paso es una prueba de fuerza, una competición guerrera, un saber manejar las armas, un cazar un animal o vencer a un enemigo. El rito de paso del pueblo judío es único. Elige y se regocija de quien es un nuevo miembro adulto, de que sepa leer el libro sagrado. Y en ese hecho, en su capacidad para poder leer, para saber leer, es lo que le hace adulto a los ojos de la comunidad. Como se verá, es notable la diferencia con el resto de pueblos que pueblan la tierra. La otra razón que desde mi punto de vista hace al pueblo judío influyente y por tanto poderoso es complementaria a la anterior. El judío, siempre en el exilio, siempre amenazado, siempre en tierra extraña, sabe que no es raro que tenga que marchar del lugar donde habita y que muy probablemente lo deberá hacer con rapidez y premura. Sabe por experiencia que pocos bienes se podrá llevar, solo lo que quepa en el zurrón de viaje y lo que tenga en su cabeza, sus conocimientos, sus saberes. Eso es lo que nadie le va a poder quitar. Los instrumentos de su arte, de su profesión, deben ser fáciles de transportar y lo más especializados posibles para que sean valiosos allí donde vaya. Lo que quede en la cabeza es lo que les hará libres. Las grandes fincas, las casas, los palacios, las grandes propiedades no son garantía de futuro. El producto de la inteligencia sí. Médicos, boticarios, cirujanos, dentistas, contables, abogados, prestamistas, financieros, tallistas de piedras preciosas, sastres, zapateros, plateros, joyeros, grabadores, cartógrafos, editores, libreros y otros oficios cada vez más especializados, cada vez más selectos, se trasladaron de país a país según mandaban los avatares de la política. Sus traslados forzosos, sus viajes, generación tras generación, les dieron una visión del mundo más real, más amplia y más pragmática y, por tanto, un poder basado
en el conocimiento cada vez mayor del entorno y de las novedades de la ciencia y de las artes que iban a venir. Constantemente se fueron reconvirtiendo para sobrevivir, continuaron siendo marginados, pero cada vez más respetados, con mayor capacidad de progresar, con mayor cercanía a los centros de poder, con mayor influencia. Esa amplitud de miras, ese permanente conocer el mundo y a la vez verlo desde fuera, sin apenas mezclarse, les hizo tener una especial sensibilidad para atisbar el futuro, para ir un paso por delante de sus coetáneos, ser pioneros de la modernidad, poder encarnarse en el futuro sin despreciar ni denostar la tradición. Como decía, los judíos son pocos en número, pero cundidores. En todas las ramas del saber han habido primeras espadas. Tan solo en las artes plásticas no han sobreabundado su genio, y es que la prohibición bíblica de representar la figura humana impidió que su genio se desarrollase en todo su esplendor. No obstante lo dicho, podemos citar a más de un ejemplo que contradice lo dicho. En el último siglo, las figuras de Liechtenstein, de Modigliani, de Frida Kahlo y sobre todo de Chagall, el de la boda judía, no son poca cosa, ni forman una pobre nómina artística. El mundo judío ha dado sin duda el mayor número de genios por metro cuadrado de todos los pueblos de la tierra en todas las épocas y en disciplinas muy distintas, sin contacto directo con la ciencia judaica. No hablaremos de los sabios antiguos, ni recordaremos a Filón de Alejandría, ni a Flavio Josefo, ni a Maimónides, ni a Nachmanides, ni a Ben Gabirol, ni a Baruch Spinoza, ni a Mendelssohn, ni mucho menos, con voz queda, citaremos a nuestra Santa Teresa. Solo explicaremos en unas pocas figuras que transforman por dentro y por fuera todo el siglo XX, sin más fuerza que su inteligencia, su pluma y su palabra. Ya a las puertas de la modernidad, su presencia fue determinante y transformaron literalmente el mundo. Sin exagerar un ápice, el mundo es distinto a partir de sus aportaciones, y me refiero a tres personas: a Karl Marx, a Sigmund Freud y a Albert Einstein. Los tres abrieron las puertas del siglo XX y de sus complejas realidades, para bien y para mal. Los tres cambiaron el mundo, los tres fueron judíos. Es mucha casualidad. Y esto mirando solo las cimas máximas del pensamiento. Si colocamos la lupa sobre los intelectuales del siglo XX y explicamos apenas algunos nombres, encontramos a escritores como a Amos Roth, a Kafka, a Zwingli, a Víctor Hugo, a Amos Oz, a Pasternak, a Saul Bellow, a Elias Canetti, a Paul Auster, a Woody Allen, a Salman Rushdie, a Goethe Vermeer, a Primo Levi, a los Ginsburg, a Asimov, a Bassemi Singer, a Elie Wiesel. Y políticos como Trotsky, como Disraeli o como Kissinger están ahí. Esto sin contar con los que iniciaron y forjaron ese experimento único y alucinante que se llama Estado de Israel. También Ivana Trump forma parte del pueblo elegido. Cualquier pueblo que se precie tiene que tener de todo. Y si hablamos de músicos de nuestro tiempo, y solo a título de ejemplo, recordemos a Mahler, a Yehudi Menuhin, a Daniel Barenboim, a Leonard Bernstein, a Leonard Cohen, a Jorge Drexler. Y me paro aquí por no seguir con nombres impronunciables de grupos misteriosos que cubren todo este ancho mundo. Y no podemos dejar de citar a pensadores que han conformado nuestro angustiado siglo XX. Martin Buber, Husserl y su alumna Elie Stein,
Hannah Arendt, tan incomprendida y de la cual valdría la pena profundizar en su banalidad del mal, Henry Bergson, Levi Strauss, Popper, Lucas, la Escuela de Viena casi al completo, Wittgenstein, Adorno, Benjamin. Del nuevo arte del cine podríamos decir que Hollywood y su industria son una emanación judía. Citaré solo a Spielberg, a Stanley Kubrick, a Marilyn Monroe, a Peter Sellers, a Elizabeth Taylor, a Harrison Ford, a Winona Ryder, Woody Allen otra vez, a Kirk Douglas, que ha muerto, y a Groucho Marx, a todos los hermanos Marx. Y no quiero entrar en el mundo de la economía ni de los negocios, porque esto nos llevaría, no se sabe mucho. Citar solamente a los Rothschild, a Calvin Klein, a Ralph Lauren, y en el espectáculo a Houdini, y en la ciencia a Marie Curie, a Oppenheimer, a Oppenheimer. Solo decir que esta pequeña minoría llamada pueblo judío, que no llega a ser el 0,4% de la humanidad, acapara más del 20% de los premios Nobel. Y el porcentaje es mucho mayor, pasa del 50%, si nos referimos solo a las disciplinas científicas. El 54% de los grandes maestros de ajedrez son judíos. Y así podríamos continuar en una competición de excelencia sin fin, enumerando listas de poderosas mentes judías. Esto no es normal. Y me pregunto, ¿no son demasiados? ¿No hay una clara desproporción? ¿No es raro e incomprensible, y por muy cumplidores que sean, que haya tantos judíos que se pasen de la raya? También me fascina a lo largo de la historia que a lo largo de la historia hayan sido tan perseguidos, arrasados, exterminados, y que vuelvan a resurgir una y otra vez de sus cenizas y recomiencen el trabajo de reconstrucción en el mismo o en otro lugar del ancho mundo. Son una comunidad paciente y obstinada. La seguridad en sí mismos y su obstinación les hace un pueblo especial, duro y exigente consigo mismo y con los demás. Su obsesión por la excelencia y por estudiar desde todos los puntos de vista una cuestión hasta llegar a la solución correcta es total. Es una obsesión nacida del convencimiento de que si sus soluciones, las soluciones judías, no son las mejores, quedarán apartadas en favor de las soluciones de los gentiles. El pretender ubicarlos dentro de los parámetros de una raza o de una etnia es tarea inútil. Si miramos a un askenazi y a sus ascendientes rusos o polacos y a un falasa etíope, no tienen nada en común. Si comparamos a un sefardí marroquí con un judío de Brooklyn, hablar de raza o de cualquier concepto que se le parezca es un absurdo total. Me fascina que su religión carezca de afán proselitista. Es judío, como he dicho, el hijo de madre judía. El resto entran dentro de los casos excepcionales, excepciones que ciertamente se dan, pero que a diferencia de las demás religiones ni se propician ni se facilitan. Entienden con dificultad que alguien que no ha nacido con las pesadas obligaciones que impone la ley mosaica quiera voluntariamente cargar con ellas. No se consideran mejores sino diferentes, y muchas veces perciben esa diferencia más como una carga que como una ventaja. Su pertenencia al pueblo de Israel tiene poco que ver con la voluntad de pertenecer a él, va identificado en su propio ser. Se nace judío como se nace guapo, alto o moreno, y poco se puede hacer para corregir esa característica. Me fascina su convencimiento secularmente probado de que están solos, y saben que solo se pueden agarrar a la Torá y a ellos mismos para sobrevivir y no desaparecer. Y esa unión incomprensible, pero real, entre lo divino y lo humano, ha marcado su destino. Estas son algunas de mis razones y de las de muchos otros que abonan nuestra querencia por el mundo judío.
Si esto es así, que lo es, y si son tantas las cualidades positivas del pueblo judío, ¿por qué a lo largo de la historia han habido tantas y tan fuertes corrientes antisemitas? ¿Cuál es la razón profunda de la permanente persecución del pueblo judío? No es un tema sencillo, es un tema que no da para parte de esta charla y que habría que profundizar más y mejor. No hay una razón única y simplista, es una madeja enmarañada en la que hay mucha lana que cortar. Solo aventuraré unas pocas ideas que sugieren caminos que deben estudiarse con más tiempo y mayor profundidad. Algunas de esas razones tienen como Jano una doble cara e implican y conciernen tanto al mundo judío como al entorno gentil. La primera razón es el miedo al diferente. El miedo, una terrible oscuridad que separa y enfrenta a los pueblos y a los hombres. El miedo compartido por cristianos y por judíos. El miedo de unos frente a otros. El miedo a que directa o indirectamente te cambien, te conviertan, ya sea por la fuerza o mediante malvadas argucias secretas. El miedo siempre acaba mal. Nace pequeño, pero crece y se extiende cada vez más y con mayor irracionalidad hasta que estalla siempre con violencia, y esa violencia siempre cae sobre el más débil, sobre la parte que no enarbola la espada ni el dinero, y siempre el peso de la fuerza lo derriba. Frente al miedo no valen las razones, frente a la irracionalidad solo cabe aislarse, hacerse invisible o huir. No hay término medio. Y el vencedor además debe quedar vestido de inocencia y el culpable siempre tiene que ser el otro, el vencido. Nace ese miedo al distinto de la no aceptación de la diversidad, del deseo de uniformidad, de mantener las seguridades y desterrar las dudas que surgen del pernicioso vicio de pensar. Además, a alguien hay que culpar de nuestras debilidades, de nuestros fracasos y derrotas, de nuestra pobreza, de nuestros males y de nuestras humillaciones. Siempre hay que buscar un culpable al que poder condenar y, si hemos sido vencidos, poder convencernos de que lo hemos sido con malas artes, de manera traicionera y, a ser posible, por las fuerzas invencibles y oscuras del mal. El diferente al que hay que culpar, cuanto más cercano y conocida, mejor. No siempre, pero sí en muchas ocasiones de nuestra común historia, el diferente ha sido el judío, a quien se pudo cargar con todas las culpas y pecados y al que se pudo atacar impunemente. Otra razón para el miedo, antesala del odio, es la vanidad y la humillación que conlleva. La humillación de que el vecino, que no tiene ni nuestros méritos, ni nuestro poder, ni nuestra gloria, progrese y se enriquezca y medre en ocasiones más que nosotros. Si estamos convencidos de que nuestro mundo es el mejor y nuestra forma de vivir la más perfecta, y por eso estamos en lo alto de la escala y tenemos el poder de las armas y del dinero e incluso creemos que Dios está de nuestra parte, ¿cómo vamos a permitir que vivan en plano de igualdad otros que son distintos y por supuesto no tan buenos, y que si progresan lo hacen a costa nuestra, quitándonos el pan? No es razonable que se crean iguales a nosotros, no puede ser verdad. Debemos colocarlos en su lugar y, si lo aceptan su puesto secundario, expulsarlos y exterminarlos. Hay que encontrar un culpable, un colectivo idóneo en quien descargar nuestros odios y resentimientos, un colectivo en quien vengarse. Durante mucho tiempo el colectivo adecuado fue la comunidad judía, siempre con resquemor con los vecinos, un resquemor propiciado por su propio aislamiento, muchas veces voluntario, que en muchos casos produjo una percepción de superioridad, de no querer saber nada del gentil, de ser autosuficiente. Hoy en nuestra sociedad hemos buscado otros paganos y los hemos encontrado en los emigrantes, pobres, desfavorecidos y sin apoyos identitarios.
Otra línea de razonamiento, de razones, que pueden explicar el encono secular contra el judío, puede que sea más sutil. En muchas ocasiones podemos considerar al pueblo judío como modelo y paradigma del linaje humano. Es un pueblo al que podemos ver de cerca y desde fuera, y en las que podemos ver reflejadas, como en un espejo, nuestras propias debilidades, fallos, carencias y pecados. Y esa visión en el espejo no nos es grata, y como Dorian Gray queremos destruir la imagen de nuestras propias miserias, que no nos sea devuelta. Queremos creer que si destruimos el espejo, nuestros males desaparecerán y seremos mejores. En mirar en lo judío directamente nuestras virtudes y nuestros vicios y reconocernos en esa imagen es una visión inasumible para una sociedad como la nuestra, líquida y enferma. Por otro lado, el judío es un pueblo que históricamente ha rehuido la lucha para sobrevivir. Se ha doblado como un junco ante el poder, pero no se ha quebrado nunca. Es un pueblo proclive a ser objeto de la envidia nacida de la ignorancia y de la superstición, que aleja la necesidad de responder de nuestros propios actos. Lo judío ha producido históricamente en muchas sociedades pánico por lo nuevo y desconocido que lo judío aportaba. Una fascinación pavorosa que desembocó en la gran iniquidad, en la necesidad vital de arrasar a un pueblo del que dicen que es cuna de reyes y de dioses, y esa pretensión para los perfectos es inconcebible. Lo dicho hasta aquí, en la primera tarde de un marzo a punto de florecer, en víspera de unas fallas inciertas, sentados cómodamente en el salón del Bonachet y esperando que el pesado del orador termine de una vez, queda bien. Puede ser hasta grato. Pero eso es asumible por nuestra mente incrédula y posmoderna y por nuestro corazón tranquilo y plano. Pero pensemos, ¿y si lo que hay detrás de estas palabras más o menos bien hiladas y lo que se esconde detrás de esa retórica de fascinación fuese verdad? ¿Y si resulta que después de tanto recorrido histórico y de tanto avance científico, ¿y si fuera verdad que el pueblo judío es el pueblo elegido? ¿Y si es verdad que el Altísimo, bendito sea, un día dijo, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios? Imaginemos que eso fuera así, que el pacto fuese realidad. Quizá entonces las cosas empezasen a cuadrar. Puede que el puzzle humano comenzara a encajarse. Puede que entonces empezase a tener sentido el que Jesús fuese judío. Esa incomprensible decisión divina de encarnarse en un pueblo marginal al Imperio Romano, sin hacerlo y pudiéndolo hacer en un ciudadano romano, o en un refinado griego, o en un poderoso persa, o en un sofisticado egipcio, o si le daba por las nacionalidades periféricas en un ibero, en un celta, en un vasco, en un saguntino. Si eligió ser judío, nacer de una madre judía, tener unos amigos judíos, ser educado por unas normas judías y tener una religión judía, fue por algo. Quizá fue porque no pudo hacer otra cosa, nada más que nacer en el pueblo elegido. Porque la verdadera razón de mi fascinación por el mundo judío se basa en el nacimiento de Jesús en el pueblo judío. De ahí arranca la curiosidad mía y de muchos, de ahí parte nuestro cariño por el mundo judío. De lo que se deduce que para un cristiano el ataque directo o indirecto a la fe de Jesús, a su pueblo, a sus creencias, es un ataque improcedente, incomprensible, injusto, totalmente contrario a su doctrina y casi diría que blasfemo. Nos duele que desde una perspectiva cristiana, católica, apostólica y romana, durante siglos nos hayamos atrevido a menospreciar, denigrar,
zaherir, expulsar, perseguir y castigar al pueblo de Cristo Jesús. Bendito sea. ¿Cómo hemos podido llamar pérfido y deicida al pueblo de María? ¿Cómo hemos podido pensar durante siglos que la elección de Dios a Israel como su pueblo podía ser revocada? ¿Cómo podemos creer que el Señor, bendito sea, no es fiel a sus promesas? Si eso fuera así, ¿dónde se sustentarían nuestras esperanzas? ¿Cómo hemos podido pervertir el proyecto evangélico de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti? Un precepto que nace en las Escrituras. ¿Cómo hemos podido pervertirlo y lanzarlo contra el pueblo que lo parió? Buscamos a la vaquilla roja, al chivo expiatorio, al que poder cargarle nuestras culpas y lanzarlo al desierto y liberarnos de nuestra responsabilidad legal. Qué claras y acusadoras resuenan las palabras de Primo Levi, de Triste final. No comprendo, no puedo soportar que se juzgue a un hombre no por lo que es, sino por el grupo del cual le ha tocado formar parte. La verdad es que no ayuda mucho para libar estas asperezas al mundo cerrado, secreto y aislado de las comunidades judías. Tampoco ayuda su espíritu elitista y selecto que excita las bajas pasiones y hace nacer la envidia, que, como diría Pemán, roe como los pulmones la raíz de la cepa. No ayuda, pero no es justificación ni descaro. Y de la envidia se pasa a la vanidad herida, que alimenta la prepotencia que lleva al fanatismo. Y ya estamos en el fanatismo. Una víbora peligrosa e irracional, siempre dispuesta a infiltrar su veneno de destrucción y llegar, como llegó hace pocas décadas, al holocausto, a la solución final. El fanatismo nace del razonamiento absurdo de que nosotros somos perfectos y es incomprensible e imperdonable que los buenos, mi pueblo, mi nación, mi raza, suprema encarnación de la perfección y heroína de la historia, no ocupe el sitial supremo en el concierto de las naciones ante quien el resto de países deban inclinarse. No podemos consentir que el pueblo judío se codee con nosotros. Viva donde vivimos, hay que extirpar su simiente. Estas llamadas apocalípticas no son pura ficción. Se han dado hace pocos años y hay gente que continúa guardándolas en su armario y no nos engañemos. Estos absurdos reclamos no nacieron de la mente enferma de un reprimido pintor fracasado. Fueron el resultado final de un largo proceso en donde todos los europeos fuimos culpables. Fue un camino en el que fuimos perdiendo valores, dejando de asumir obligaciones y haciéndonos a un lado. Callar y mirar a otro lado. Soportar la mentira mientras los procesos de exaltación totalitaria se incrementan hasta la exasperación con resultados trágicos. Ese fue y comienza a ser nuestro pecado. Y este es un pasado cercano del que no nos hemos liberado y esperemos que no estemos repitiéndolos. No creemos que es cosa de malvados dragones que trajeron en andas a los malvados señores de la mentira. Esos dragones con ideas asesinas que mienten más que hablan están hechos de la misma carne pecadora que nosotros y debemos recordar que todos somos capaces de las mayores heroicidades y de las bajezas más profundas. Salvador Pardo, en su viaje de Ypres, se pregunta: ¿por qué son tan proclives los humanos a prestar oídos a cuestiones inverosímiles e incluso a flagrantes mentiras? La noticia falsa, el hecho difundido para engañar, tiene origen en la intención torcida del que la difunde, pero no puede separarse de la predisposición de aquellos en los que hace mella. La tendenciosidad de la información no puede separarse de la tendenciosidad del pensamiento. Los destinatarios sitúan sus mentes, más o menos conscientemente, en estado de recepción de mentiras, al alimentar en sí mismo
fobias, inseguridades, recelos y desconfianzas, y luego ir a la búsqueda de confirmación de ese proceso de información. De este modo, tales falsedades o medias verdades resultan ser el eco de sus propias frustraciones y miedos. Escuchamos lo que queremos oír. Así es, el fanático no escucha, precisa vivir instalado en una radicalidad aislada, solo con los suyos, retroalimentando sus miedos y sus odios. González de Icarola dice que es mucho más humano y heroico ser un mártir que un verdugo. Sí, pero eso no deja de ser literatura. Nuestra tendencia, nuestra voluntad, nuestra tendencia es ser verdugo, o en el mejor de los casos, espectador más o menos atento con tendencia a disimular. Debemos estar vigilantes, vigilar que no entre en nosotros el virus pernicioso del fanatismo. Parece que los humanos no hemos aprendido nada. Tropezamos en las mismas piedras con las que siempre hemos tropezado. De nuevo está alzando la oreja el fanatismo. De momento es un movimiento de los nuestros primero, que oculta el anti, el diferente, que viene después. Son trompetas que ya hemos escuchado en otras ocasiones y se empiezan a notar nuevos brotes de intolerancia que estamos a tiempo de extirpar, pero parece que no creemos que sea tan grave. Pero afinemos el oído, porque hay muchos mensajes que dan miedo. No olvidemos lo que decía San Agustín: abundancia cordis locitur ora. De lo que abunda en el corazón, habla la boca, especialmente desde el anonimato cobarde de las redes sociales. Debemos cambiar, huir del fanatismo como de la peste. Pero volvamos a la fascinación por lo judío. Ahora que estamos al final del camino, pienso lo dicho, y puede que parezca que, fascinado por lo judío, tengo por el pueblo de Israel una admiración sin límites, una devoción absoluta, un deslumbramiento místico. Y eso no es así. Sé quiénes son y dónde viven. Sé de sus virtudes y de sus defectos, que los tienen, grandes y pequeños, generales, estructurales y particulares, tantos como los demás pueblos, o quizá más. No estoy hechizado ni enfetillado como Úrsula por las bondades judías, pero lo que sí creo es que el pueblo judío puede ser considerado como el paradigma perfecto del género humano, en el que se dan la suma de todas nuestras alegrías y el compendio de todos nuestros dolores. Mis conclusiones provisionales sobre el pueblo judío serían: es un pueblo único en su diversidad, minoritario siempre, emigrante la mayor parte de su historia. Su centro es la religión que lleva en el corazón y en la cabeza, una religión con base en la Torá. Un pueblo sabedor de que es parte de un pacto divino, culto, inteligente, influyente gracias a su educación, pagado de sí mismo, poco proclive a la discusión con extraños, obstinado, discutidor por naturaleza, un tanto huraño. Un pueblo reservado que no presume ante gentiles, inquieto, de dura cerviz, esforzado y trabajador, poco dado al perdón, firme en el recuerdo, persigue la exigencia y muchas veces la consigue. Ha sufrido todas las penas y dolores, ha conocido el límite casi hasta la exterminación. Este sería mi retrato. Es en la fe en el Dios único personal, inmanente y trascendente, invisible e impenetrable e incluso innombrable, en donde encuentra su fundamento. Es Adonai el que inspira sus acciones y las convierte en hechos. Por todo ello, y especialmente por ser el pueblo de Jesús y María, me fascina lo judío. Una última cosa y termino. Sagunto es mi casa y mi oración es el Padre Nuestro. Pero si hay un lugar en el mundo que me emociona, es llegar y sentir que están pisando mis pies los umbrales de Jerusalén. Y si hay una oración que hace vibrar mi corazón, es la Shema.
Escucha, Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno. Y siento que en ese Israel, Adonai cobija a toda nuestra dolida humanidad. Muchas gracias. Se abre un turno de preguntas. Preguntas fáciles, por favor. Nos hacen falta cambiar. A mí me ha llamado la atención lo que has dicho sobre los niños judíos, bueno, los judíos sobre todo se leen. Es un hecho, bueno, saben leer porque leen a los 13 años, leen la verdad. Entonces es una cosa que nunca había reflexionado. Para mí ha sido muy significativo. Gracias por ello. Muy inteligente su reflexión. Yo he hecho en falta. Ya está. Un poquito más que los del mundo judío fue femenino, porque hay personajes femeninos muy interesantes. Sí, ya quedé con el señor presidente que para el año que viene. No, estoy tomando la broma, pero a mí No me lo toco. No hay nada que... Más cosas. Aquí por el extremo centro mismo. Bien, pues si no... El presidente no tiene tampoco facultad. Estoy básicamente de acuerdo contigo. La idea de que el pueblo judío está ligado a Dios es básica. Entonces, pues, por ahí van las cosas. Sí. Bien, pues entonces agradecer a don Amadeo la conferencia que nos ha dado, erudita y de corazón. ¿Una pregunta? No, no es pregunta. Reflexión. Bueno, sí que es una pregunta, pero no. A ver, a esta charla no se le puede dar de alguna manera difusión. Yo, pues, Sí. si me invitan en un colegio, religioso, pagando, claro, pues estoy dispuesto a... O por escrito. Estoy dispuesto a darla en donde crean conveniente. Cualquier colegio, mezquita, cualquier sitio. Hablar para hablar. No, para hablar no tiene nada que ver. En la revista. Diálogo. Exactamente, sí, sí. Bien, pues a ver. Espera, que quería preguntar algo a este señor Sacentro. Pues nada, agradecerte la conferencia, erudita, con humor y yendo al centro. Para que tengas un recuerdo de este día, judíos y juderías en el Reino de Valencia. Muchísimas gracias. Y un libro muy especial, que ha salido hace poco, El Sant sense altar, que creo que lo vas a disfrutar mucho. Es de Emili Marín, un sacerdote valenciano, y trata de todos aquellos sacerdotes valencianos que para él son santos, pero que no están en el altar ni seguramente lo estarán En el camino. Y la dedicatoria está a una persona muy querida por la asociación, a don Juan Bosch, dominico, que es quien nos ofreció esta casa para que estuviéramos aquí. Muchas gracias.